¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo para este día viernes 4 de agosto de este 2017. Día de panel, les cuento de inmediato quienes nos acompañan para la conversación de este fin de semana, de este viernes que va a estar muy cargada aparentemente algunos sucesos ocurridos durante este tiempo. Estamos con Adriana Fontecilla, psicóloga, académica de nuestra universidad, que nos va a tratar de explicar por qué actúa como actúa el mundo político. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, querida? Bienvenida como siempre. Gracias, lo intentaré. ¿Intentará? Sí. Va a recurrir a todo. ¿Esto es más freudiano o junguiano lo que estamos viviendo? No, es que la locura nunca ha sido muy explicable, entonces por eso intentaré algo explicar. Eugenio Aguiló, miembro de la Comisión Política de Amplitud. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias por la invitación y le di una tarea que la veo bien difícil aquí a la... Pero le podemos tratar de ayudar. ¿Eh? Le podemos tratar de ayudar. Ayudar, capaz que la desordenemos más. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y Álvaro Castañón, abogado, director de Fundación Multitudes. Mucho gusto de saludarlo, don Álvaro. Bienvenido sea usted. Gracias. También vamos a tratar de desenredar esta madeja que sigue tejiéndose. Bueno, estamos hablando obviamente de todo el proceso que se ha vivido en torno a la democracia cristiana como primer tema. Déjeme contarle, volvemos al tiro, que por supuesto a partir de mañana o el lunes vamos a estar en el streaming de nuestro red de televisión, en la página web de el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Y Canal 2 TV de Antofagasta, ¿sí es? R2 TV. R2, perdón. Canal R2 TV de Antofagasta, canal de cable que tiene la gentileza de reproducir nuestros programas para la población de Antofagasta. Eso. Yo después voy a pasar un aviso por Antofagasta. Pásalo al que tiro, me reten. Eugenio. Que ahí Amplitud ya un gran candidato a diputado. No, pues eso es propaganda. No, eso está prohibido. Además es ilegal lo que acabas de hacer. Vas a tener que responder ante la ley. Bueno. Te vamos a meter con rincón. Al CERVEL. A ver. Al CERVEL. Adriana, no, pero fíjate, fuera de broma, tu mirada siempre es un poco distinta porque no estás metida en la política partidista, miras más desde la ciudadanía, interesada y con opinión. Sí, claro. ¿Qué ves tú de esto, de este fenómeno que hemos estado viviendo? ¿Cómo lo debe ver o cómo lo crees tú que lo está viendo la persona común y corriente, interesada en los hechos políticos, pero que no tiene una militancia ni está en las cocinas? Sí, sí. Si lo vamos a hacer de una manera muy profunda, yo creo que esto hace que la gente que justamente mira desde afuera, no desde los intereses reales políticos, sino que desde un interés de que exista la política en su país, donde ésta pueda tomar ciertas decisiones, es vergonzoso. Es bastante vergonzoso porque es demostrar con las cartas sobre la mesa el hecho de las guerras de poder que existen, cómo, a lo que estábamos conversando recién, cómo se cocina, cuáles son los ingredientes que se entran, que se sacan, cómo van repartiéndose partes y donde entonces todo el resto de las personas que estamos afuera de eso todavía no tocamos parte. Se supone que esto es lo que comentábamos en programas anteriores, como la idea que desde las bases puedan finalmente elegir y poner a aquellas personas que lo representen, y lo único que demuestran con estos actos es que finalmente ciertas decisiones personales o ciertas necesidades personales se terminan valorando de mayor manera y por tanto se deciden las cosas no de una manera más popular, sino que se termina decidiendo por lo mismo de siempre y las personas que mantienen los poderes en ese lugar. Por lo tanto, para el resto de la gente es demostrar una vez más cómo se cocina la política en Chile. Ahora, Álvaro Castañón, tú que estás más bien cerca del mundo aquel, bastante cerca en realidad. De la ADC. De la ADC. No participaste en la Junta, ¿no? No. Pero bueno, ¿cómo ves tú lo que está pasando en la democracia cristiana? ¿Cuáles son los temas más bien de fondo, más allá de la pelea de si Rincón debe ser o no debe ser y todo el cuento? Yo creo que la ADC es parte de los muchos partidos que tienen un problema base, que es que un grupo se llevó la pelota para la casa y hay un tira y afloja constante entre los proyectos colectivos, y eso es que se llevaron la pelota para la casa y quieren algo seguro, quieren la sandía calá. Yo creo que el caso de Carolina Goic es muy valiente lo que está haciendo, es muy bueno para el partido tener esa candidatura. No creo yo que hoy día sea algo dañino de por sí. Las candidaturas presidenciales le dan mayor dinamismo a los partidos, abren puertas, ventanas y hace que la gente participe. Creo también que hay bastantes opciones, más de las que las encuestas dan. Puede ser por mi entorno, pero a mí me da la sensación de que hay más gente dispuesta a votar por Carolina Goic de la que hoy día la encuesta señala. Ahora la encuesta también está en el descrédito, entonces creo que es una aventura interesante. Solo resta
el hecho de que ella tenga estas pugnas internas por ser presidenta del partido al final del día. Porque ahí es donde entra, como tú dices, a pegarle los batazos a aquellos que quieren el poder pese a que los estándares están subiendo, a que se está tratando de hacer una nueva política, a que hay personas que están tratando de poner nuevos temas sobre la mesa y se resisten. O sea, acá no es un tema de si el juicio o el fallo, en este caso, decía que le pegó o no le pegó a la mujer, o cómo le pegó o no le pegó, o si hay una violencia psicológica o no. Acá el tema que hoy día se está conversando es ética. Es cuál es la clase de parlamentarios, de diputados, senadores, presidentes, extendiéndolo al presidente que vamos a elegir, que queremos. ¿Cuál es el estándar ético? Cuando en otro programa hemos dicho, bueno, si Piñera tiene estos problemas con los negocios, es indecoroso que se presente como candidato, porque justamente hoy día estamos exigiendo estándares éticos. No basta con decir, bueno, si tiene tanta plata, da lo mismo, no va a si robar. va a robar o no va a robar. Robar, claro. Si en el mundo privado ya la hizo, no va a venir al mundo público a hacerla. Bueno, si es que en el fondo no la dejó sangrando, no es violencia intrafamiliar. Bueno, si es que la boleta no era de más de 500 lucas, no era trucha. O sea, yo creo que hoy día lo que se pide y lo que se ha venido discutiendo siempre y lo que todavía la política no logra dar en el clavo es con la ética y la moral, que son conceptos completamente ajenos y que claramente a algunos de nuestros representantes le entra por un oído y le sale por el otro. Eugenio Aguilo. A ver, yo creo que ha sido un tema que realmente ha impactado mucho a la gente que decide informarse en los temas políticos. Para muchos les puede costar entender. Pero yo creo que si uno aplica lo que planteó la senadora Goich ayer, etcétera, que va a buscar lo mejor, etcétera, y todo, aquí hay otra serie de aspectos que se contraponen que cuesta entenderlo. Porque si ella está planteando, por ejemplo, que ya la nueva mayoría no existe, ella se ha desembarcado lo que es de la nueva mayoría, ha planteado prácticamente que feneció, pero sus militantes importantes siguen participando absolutamente igual de la nueva mayoría y decir, sí, pero en el gobierno seguimos, el gobierno es de la nueva mayoría, o sea, separar las dos cosas, yo creo que cuesta mucho entenderlo cuando uno está de afuera, o sea, ¿estamos o no estamos? Más aún que la senadora, hasta que llegó a ser candidata y se dio cuenta de la impopularidad del gobierno, que basta mirar cómo está evaluado el gabinete solamente, y la presidenta que ha ido mejorando un poco, pero el gabinete sigue muy mal, se desembarcó de lo que misma ella había apoyado durante todo ese tiempo. Yo creo que cuando uno se desembarca hay que desembarcarse, en ese caso. Pero claramente eso llama la atención. Yo creo que ayer ella salió bien, pero esto lo han dicho mucho, también lo pudo haber hecho en la Junta, porque esa atribución la tenía. Pero yo creo que todo el mundo ha hablado de la valentía de ayer, pero haberlo hecho en la Junta ya no era valentía, era una audacia brutal, porque la crema que habría quedado ahí habría sido terrible. O sea, yo creo que sacaron esa cuenta. Yo no la estoy defendiendo a ella ni la estoy atacando, estoy contratando un hecho. Yo creo que era muy riesgoso a la misma Junta decir, no le va a hacer caso a la Junta, porque en buena cuenta es lo que está haciendo ahora. Pero la atribución la tenía. Ahora, se han precipitado algunas renuncias. Yo lamenté una renuncia. La renuncia de María Luisa España al CERNAM. Sí. Yo trabajé con ella en la Municipalidad de Florida cuando yo era concejal del año de la Pera, y era funcionaria allá y la conozco y sé de su capacidad. Una excelente profesional. Yo lamento que haya renunciado. Porque la Junta, tú sabes, yo soy de otro sector político, pero uno tiene que reconocer esas cosas. No sé si tú lo ubicas a ella, pero sí, es una excelente que me toca mucho también trabajar con... Yo lamenté mucho que renunciara, pero tenía su fondo, su renuncia y su convicción y hay que respetársela. Pero yo insisto, aquí esto está, cuando uno escucha y lo que comentábamos de la posición que tiene el diputado Rincón del tema judicial, de judicializar esto, primero va a ser un hecho inédito. Porque esto de subir y bajar candidatos se ha hecho toda la vida. Ese es un punto, yo te ruego que lo tomemos un poquito después para que no se nos desordene. Pero claramente a mí la incongruencia que veo hoy es decir, terminó la nueva mayoría, criticar algunas cosas, pero seguir en la nueva mayoría y seguir gobernando. Yo creo que aquí o se está o no se está. Y eso llama la atención y yo creo que no es lo ideal. Álvaro Castañón. Que yo creo que se le meten pelos imaginarios a la sopa. ¿Por qué? Porque hacer gobierno bajo un proyecto, que era el proyecto de la presidenta Bachelet, y terminar ese proyecto no tiene nada que ver con lo que va a pasar a partir del próximo gobierno, que es lo que está planteando la ADC, que tampoco ha sido
la tesis del camino propio de aquí al infinito y más allá, o de ahí nos vamos a ir con otro conglomerado. De hecho, se han sentado a decirle, hagamos una lista única, lleguemos a acuerdo con Guillermo. Guillermo se ha mandado unos tweets muy coquetos políticamente con Carolina Goy, diciéndole que es muy valiente su postura. O sea, hay una clara línea de centro-izquierda que está trabajando en conjunto, y eso no tiene nada que ver con el compromiso que hay en el gobierno actual. Llegar y decirle a la presidenta Bachelet, ¿sabe qué? Un tercio de su gobierno se va de un día para otro y la dejamos sola, eso sí sería, en buen chileno, una mariconada. Y eso el partido no lo puede hacer. Sí, pero el propio presidente que estaba en la época dijo que ni siquiera había leído el programa. Entonces, nadie entendió eso cuando Walker dijo eso. El presidente de la época... Pues Pizarro el que dijo que no había leído. El presidente de la época lo pudo haber dicho, el senador Guillermo también nos leyó varios proyectos de ley y Lavín era piñerista bacheletista, eso no se entiende. O sea, se pueden decir muchas idioteces en política y es parte de la locura colectiva que viene hace mucho rato, pero yo creo que hay un compromiso de los funcionarios de los partidos. Ojo, el partido no es solo los ministros de C, hay mucha gente que está trabajando en este proyecto. Y es importante, o sea, es lo mismo que aspira a repartir Piñera. Hay mucha gente que está trabajando en este proyecto y quieren sacar el gobierno adelante de buena forma para poder darle continuidad. Evidentemente se termina la nueva mayoría, sí, pero la derecha se excita un poco con esto y se olvida que la coalición por el cambio duró menos que el fin del gobierno. Se acabó, duró nada. La alianza la reinventaron como 4 veces. O sea, ponerle el nombre que sea una coalición y decir que se termina a 6, 7 meses de gobierno no es terrible. Carolina Goy no podría haber echado a Rincón en la Junta porque la Junta es el órgano supremo. Y conforme a la ley de partido, la democracia interna se garantiza ahí. La Junta delegó. Pero ya tenía la atribución en ese momento, obviamente no era el momento para hacerlo. No la tenía. No la tenía. Entiendo yo que estaba yo creo que ese punto la Junta se la dio. Ese punto en particular tenemos que verlo porque explicar la ley de partidos políticos es uno de los objetivos de hoy día porque es bien particular en este caso. Ahora, a lo que yo creo que no cabe duda a esta altura es que finalmente si pasa Goy, pasa Guillermo, van a aliarse y va a volver a decantar el mismo sistema. A ver, ese punto, Adriana, tú que no lo miras desde un interés, a mí me parece interesante porque ustedes dos representan un interés político claro, y está bien, así es la vida. Tú miras un poquito, por cierto tienes tu posición política y es evidente también, pero no estás en un partido en particular. ¿Cómo miras este proceso de la democracia cristiana que a mí, y aquí arriesgo un pedacito de opinión más, a mí me parece que hay que explicar más esto de ser y no ser, esto de estar y no estar, esto de que estás en una lista pero no estás en una lista. Y un elemento más que a mí me parece que enreda mucho este cuento, y es que la misma sábado en la noche, cuando Goich dice me voy a mi reflexión a pensar si sigo o no, salta Isidro Solí y dice, si se baja hacemos lista, y luego aparece al día siguiente en la mañana los presidentes del Partido Socialista y del PP que dicen, si la candidatura no está, podemos hacer lista común. Y después todo eso se diluye de nuevo. ¿Cómo se puede entender todo esto? No sé si se puede entender. Ahora, lo que yo no logro entender es cómo no existe la posibilidad de consenso. Porque hay una cosa que sí está clara y que a mí me parece que queda claro. Una cosa es nueva mayoría y otra cosa son los cambios que impulsó el gobierno de Michelle Bachelet. Y a mi parecer, tanto Goich como Guillet son dos candidatos que lo que quieren es continuidad de eso. Y personalmente también me parece que eran cambios que ya a estos momentos eran necesarios de que sucedieran. Llegó un momento histórico en Chile donde ya habían temas que había que conversarlo y estos temas son los que se impusieron ahora. Me parece que eran muy impopulares. Es cierto que la nueva mayoría le tocó asumir la impopularidad y cambios tan tremendos también, pero que eran necesarios para esta sociedad, era el momento de hacerlo. Entonces, ponerle nombre efectivamente de nueva mayoría y querer bajarse de la nueva mayoría como este conglomerado que a lo mejor llevó todas estas reformas no de tan buena manera, no tan bien pensadas, también cálculos políticos, etcétera, etcétera, es muy fácil bajarse porque uno lo que dice es cómo administrativamente no se llevó a cabo todas estas ideas, pero no creo que nadie esté cuestionando de que las ideas de fondo de hacer reformas tributarias, reformas educacionales, ojalá también salieran reformas en los niños y bueno, y etcétera, todas las cosas que ya se han planteado.
sean ideas que la gente de centro izquierda no estén de acuerdo de llevar a cabo. Entonces, no entiendo por qué, si las ideas finales, más importantes, más basales, hay un acuerdo, no se pueda llegar a otro tipo de acuerdos como esta cocinada, que es como yo te pongo este candidato no te lo pongo, si démosle espacio a la DC aquí, no, démosle a los comunistas acá. Esa parte es la que yo todavía no logro explicar, porque al final, si quieres, yo lo podría explicar, pero de una manera que es muy psicoanalítica, que tiene que ver con las pulsiones. Pero, que tiene que ver en el fondo eso me parece muy entretenido. Claro, que tiene que ver con sobrevivir en el fondo, que tiene que ver con la idea de que yo tengo que mantener mi comida y tengo que mantener mi espacio. Entonces, frente a esa guerra ya nos vamos a ir a lo más profundo, y es que el ser humano siempre va a ir a esa pelea. Es muy difícil dejar de comer uno para darle a otro. Por lo tanto, esa es la base real de lo que está sucediendo. Mira, pero somos seres humanos y se supone que vivimos en sociedad. Lo mejor de la explicación creo que se aclara bastante. Pero vivimos la mayor respuesta para no salir del gobierno, por ejemplo. Y hay que comprenderlo desde ese punto de vista. Claro, y tiene razón, y no lo digo en mala. No, así que tiene ese sentido, ese es el sentido real, en el fondo vivir la naturaleza del ser humano también en su parte animal, y esa es la parte animal que nos sale. Nadie quiere perder su puesto de trabajo, nadie quiere perder su espacio, y de ahí vienen palabras mayores como poder, como características personales, pero vivimos en sociedad, y lo que llevamos años peleando en contra es que tenemos que sabernos dar espacio, tenemos que saber vivir en democracia y tenemos que ser capaces de llegar a consensos. Si no, nada de esto existiría, les digo al tiro. No podríamos estar en la calle. Entonces, ¿por qué no somos conscientes a este momento? Sobre todo, por eso insisto y por eso puse en la mesa el tema de las reformas, porque son reformas sociales necesarias a esta altura. Ahora, si le vamos a poner un poco menos de sal o un poco más de sal, o si le vamos a echar azúcar, bueno, sentémonos y conversemos, pero no creo que sean cosas que sean totalmente discutibles. Y en eso se equivocó la nueva mayoría. Por eso es tan fácil Castañón está bajarse. desesperado por intervenir. Sí, lo único que quiero es una pregunta académica. O sea, tú lo que dices es que al final del día nuestra política está actuando por instinto. Ya llegó a lo más básico. Por sobrevivencia. Si no, no tendríamos este enredo. Y justamente si no, no tendríamos este enredo. Sí, justamente estaríamos conversando a otro nivel. Pues estaríamos conversando en cómo, pasando, mira, sería tan fácil como esto. Pasaríamos de un gobierno de derecha a uno de izquierda, y la reforma se mantiene, y por lo tanto uno le pone más sal y le quita sal. Digo, me gusta más de derecha, por lo tanto meto más el lado privado, y soy más de izquierda y por lo tanto le meta mano más el Estado porque se nos perdió una regulación. Por lo tanto es regular, desregular, etcétera, etcétera. Pero no podría ser que vienen retroexcavadoras, que resulta que entra uno, sale otro, todo lo que dijiste tú antes no corresponde. Entonces sí, hace mucho rato que estamos medio animalizados en el fondo de nuestra política. Es que yo creo que ahí da bastante en el clavo el tema desde mi punto de vista, que no es tanto un asunto de que el trozo de carne sea del actual gobierno. El actual gobierno ya terminó. Es cosa de hablar con la gente que está en el gobierno para darse cuenta que ya están cerrando temas, y ya se están cerrando proyectos y es un periodo clave también por la ejecución del presupuesto. Por eso digo, no es llegar y dejar votado un gobierno. Para la presidenta tampoco le llenaría la cara de risa que la DC le dijera, ya, ¿sabe qué? ¿Cómo está la tesis del camino propio? Nos vamos. Ni muerta, no les deja un agujero inmenso. Pero lo que viene a futuro sí es interesante, porque dentro de la DC, esta pugna DC, Partido Comunista, sí están los matices, y justamente tú dijiste la clave, que es cómo no son capaces de negociar. Y ahí, sumado a lo que tú decías, que están operando por instinto, es lo peligroso de despegar y aterrizar un avión con piloto automático. De que hay algo que puedes no estar viendo y chocaste. Y desgraciadamente yo creo que hoy día nuestros operadores políticos, ya yendo más a la cocina nuevamente, los cocineros no tienen idea de lo que están haciendo, a diferencia de años atrás. Ahí tú tocaste el último punto. Por ejemplo, está todo este tema de que después de haber estado unidos desde la elección anterior y todo con el Partido Comunista, hay un sector importante de la DC que lo ha criticado siempre, otros que se han subido al carro ahora de la crítica, pero el pacto que están haciendo, que está bien, puede ser instrumental, lo que sea, para poder meter independiente con estos dos partidos más y país, o país, no sé Izquierda Ciudadana. O sea, Izquierda Ciudadana, perdón. Que insisten en decir izquierda cristiana es izquierda ciudadana. Es que viene de ahí, po. Claro. Es una decisión de la izquierda cristiana a la izquierda ciudadana. Claro. Dejar de ser cristiano. La izquierda cristiana sigue existiendo. Pero claramente son partidos que están, yo creo que más a la izquierda del Partido Comunista, más o menos. Entonces, o muy a la izquierda, entonces cuesta también entenderlo, ¿no? Es un poco instrumental. Ahora a mí me llama la atención el tema. El MAS expulsó a Navarro, ¿no? Porque hay el MAS, que era el partido que armó Navarro, expulsó a Navarro. Claro.
Y la izquierda, sí, Sí. la Si izquierda Navarro ahora tiene otro país, Ahora, que es el país. El país. Y la izquierda ciudadana se pronunció en contra de Maduro. No, perdón, ahí está claro. La izquierda, el que se pronunció en contra de Maduro es Sergio Aguiló, que ya no está en la izquierda ciudadana. Su querido primo. Mi primo. Yo Que- estaba al lado que de él no es cuando hizo la izquierda declaración. ciudadana. No, él fue el gran formador de la izquierda ciudadana y era el parlamentario de la izquierda ciudadana y renunció a la izquierda ciudadana. Ya. ¿Por qué renunció? Me lo ha comentado, pero eso queda en el tema de la privacidad familiar, digamos. por supuesto. Habría que preguntárselo a él. Entonces, pero él ya no está. O sea, es como bien curioso. Es todo muy curioso Es eso, todo sí. curioso. Y de hecho él, que debe haber generado molestia en parte de su sector, se instaló, fue al Senado, habló y criticó fuertemente A lo Maduro. que estaba pasando con Maduro ahora. Lo hizo ya renunciado a Izquierda Ciudadana. Exacto, ya lo hizo Perfecto. renunciado a Izquierda Ciudadana y fue bastante fuerte. Y él, la crítica ya la traía cuando regresó de haber sido observador de la elección parlamentaria. Fue Exactamente. observador y ahí ya Pero venía con todos estos aditamentos es una alianza difícil de explicar. Es difícil de explicar. O sea, me la pueden explicar desde el punto de vista instrumental para poder meter algunos independientes. Pero creo que hoy en día esa explicación no basta. Pero no es lo mismo que el Álvaro partido, Castañón. no es lo mismo que el Partido Comunista. Si al final del día los movimientos nuevos, chicos, chilenos, pueden tener una independencia totalmente mayor al Partido Comunista, que se siente con la obligación de no condenar al régimen de Maduro porque ocupan casaca roja. Y eso hoy día en el gobierno genera un peso específico político que, contraponerlo a la ADC, ya reventó a los demócratas cristianos porque comparar un 5% con un 15%. Y ese cálculo, que la presidenta no lo vea o que sus partners de coalición no lo vean, es algo que la ADC no puede seguir tolerando, y yo en eso estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que el principal error de Ignacio Walker es empezar a pelear de tú a tú con el Partido Comunista. De ahí pudrió todo. Porque no es el mismo rango de partido, es el partido más grande de la nueva mayoría. Y hoy día... La pregunta es si sigue siéndolo. Pero no sabemos. Lo que yo sí te puedo decir es que la candidatura de Guiller sin la ADC no tiene sentido. Y ellos lo saben. La pregunta justamente es qué capacidad tienen de negociar, qué capacidad tienen de hacer proyectos viables. La candidatura de Goic sin el Partido Socialista, sin el PPD y todo el resto de la coalición, incluyendo los comunistas, tampoco es viable. Ahora, tú tocaste un tema... Viable en términos, viable tú dices que tenga posibilidades de ganar. Que no salga Piñera. Perfecto. Porque para posicionar candidatos no la están haciendo de la mejor forma. Tú tocaste el tema de la Eugenio reforma. Aguiló. Indudablemente hay temas que había que meterle mano, pero no han sido buenas reformas. Yo creo que no fueron bien pensadas, hubo mucha improvisación. En su momento a Amplitud se le criticó mucho, que fueron los únicos, porque se pusieron todos de acuerdo en la cocina del señor Saldívar, que para esto es magistral, con el tema de la reforma tributaria. Y ahora muchos de los que la aprobaron la critican. Los únicos que votamos en contra fueron los parlamentarios de Amplitud, poquititos, pero estuvieron en contra de la reforma. Y ahora son previendo. muchos menos, ya no les Sí, queda. pero no importa. En todo caso, yo preguntaría pero- cuál fue el motivo real por los que votan en contra, porque ya he escuchado varias veces que la Adriana gente Fontecilla. viene y solo vota en contra. Porque iba a afectar absolutamente, la explicación que han dado los que votaron es porque consideraban que iba a afectar la inversión y perjudicar absolutamente a las pequeñas Entonces empresas. no es la reforma en sí, ¿se entiende? Bueno, porque había un Ese es punto el importante en la reforma. Bueno, y además, y claramente se pensó que se iba a recaudar más y se ha recaudado menos. O sea, algo falló en este asunto, lamentablemente. ¿Ah? Está claro que era necesario hacer una reforma, pero no era a lo mejor Es que esa yo la no creo que reforma. estaba claro. Yo no creo que estaba claro. Yo creo que siempre que sea la reforma tributaria, la mitad dice no al tiro. Y ahora lo que hace la presidenta Bachelet es generar la necesidad de, por último, da el paso más. Como una vez en una reunión con Ricardo Lagos, Escobar, decía, bueno, gracias a todo el aparataje que se hizo en su momento con la ley de divorcio, el reconocimiento de todos los niños dejarán de ser niños naturales, todo eso se va dando paso a lo que hoy día posibilita Pero el sí, aborto. el argumento de la gente que no quiere votar por las 3 causales por del aborto. capa. Porque en el fondo, si aprobamos esto, lo más probable es que tengamos que conversar entonces tienen- todas las causales que existen en Sí, la pero, ley. no, tienen pero toda por la ejemplo, razón. la senadora Pérez, que ha estado Vamos a hacer cuadrando las una tres causales pausa en por la- Política en por Vivo, siguen aborto conversando abierto, felices no de la voto. vida. No, si la Hacemos una mayoría. pausa De hecho, y el 70% retomamos está la de acuerdo conversación, muy entretenida. con las 3 causales. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos conversando en el panel de los viernes con Adriana Fontecilla, Eugenio Aguiló y Álvaro Castañón. Hemos derivado a partir de la situación de la democracia cristiana múltiples temas, pero hay uno que yo creo que es importante tratar de dilucidar para que nuestros auditores y telespectadores después
tengan más claro el tema de la ley de partidos políticos respecto de cómo se decide la candidatura a parlamentario. Si me permiten hacer una breve introducción, ustedes que tú, Eugenio, que participaste en la confección de la ley, representando a tu partido, y Álvaro, que eres abogado, podrán corroborar o ayudarnos a entenderlo mejor. Pero hasta donde yo entiendo, la ley establece que para proponer candidatos deben funcionar los consejos regionales de los partidos. Todo esto apunta a la democracia interna de los partidos, que son los regionales, los consejos regionales de los partidos que tienen que existir de acuerdo a la nueva ley, los que proponen, obligatoriamente, los que proponen los candidatos. Los que son optativos, perdón, son los comunales, que uno puede tenerlo o no tenerlo. Pero el regional es obligatorio. El regional es obligatorio. O sea, ahí parte lo obligatorio. Muchos partidos tenemos comunales por un tema geográfico que es bueno tenerlo. Pero ahí la clave son los regionales. Ya. Y para ir poniendo el caso de Espejo, que es el que de Rincón, que es el que ha provocado todo Espejo está metido en el entremedio, pero que ha provocado todo este problema. Ricardo Rincón es diputado por una de las distritos exactamente de la sexta región, o sea, de la regional de O'Higgins. Y el regional de O'Higgins designó o propuso a sus candidatos por unanimidad, considerado entre ellos Rincón, y Espejo votó también en ese regional, lo que lo hace más enredoso todo esto. Pero, entonces, la propuesta a la Junta es este paquete de candidatos en O'Higgins, entre los que va Rincón, con unánimemente. Y luego, la Junta tiene que rechazar o aprobar esa propuesta regional. ¿Qué es lo que resolvió qué le propuso la directiva del Partido Demócrata Cristiano a la Junta, la que ocurrió el fin de semana pasado, respecto de cómo resolver? Había dos posibilidades: ir 1-1 o resolver en bloque. Votaron y con un 68% más o menos resolvieron en bloque. Y después se votó el bloque, si se aceptaba el bloque completo, y se dijo que sí, casi por unanimidad. O sea, no hubo ningún cambio con respecto a lo que pusieron los regionales. Y por lo tanto, todas las instancias que la ley de partidos políticos establece fueron cumplidas. Eso hasta ahí. Y ahí Rincón está nombrado candidato a diputado, de acuerdo a las normas vigentes y a la ley vigente. Está el punto que, y hasta aquí llego yo, está el punto de si la Junta le puede o no, de acuerdo a esta ley, dar atribuciones a la directiva para que modifique todo y lo haga según su propio criterio. Ese es un punto que está ahí, y Rincón va a apelar, lo anunció, a todas las instancias, finalizando en el tricel, me imagino yo, a todas las instancias posibles para reafirmar que su candidatura es válida y que él no se baja. Aquí hay esa es la descripción, ¿no? Esa es la descripción. Eugenio Lo que pasa Aguiló. es que además la Junta sacó un acuerdo, la Junta Demócrata Cristiana sacó un acuerdo de dar plena libertad a su presidenta, ni siquiera fue a su directiva, fue a su presidenta, para que pudiera introducir cambios. Ese acuerdo normalmente todos los partidos políticos lo han sacado siempre y es histórico. Lo que pasa es que la nueva legislación con esto de los consejos regionales, darle poder a la región y todo, buscó justamente evitar esa cocina final. ¿Qué va a venir ahora? Un poco recogiendo también lo que decía acá nuestro abogado, es que vienen las interpretaciones. Porque alguien puede decir la asamblea de un partido es soberana para decidir lo que quiera, porque la Junta Nacional es la asamblea general, digamos, de los socios, o representantes de los socios. Por lo tanto, es absolutamente, es la última palabra, es el organismo máximo, ¿no es cierto? Ellos dan este poder, pero aquí va a venir la interpretación, como bien decía él, si ese poder podían darlo, porque se contrapone con la ley, sí, o no podían darlo, y esa va a ser la parte entretenida ahora. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos, porque claro, ¿por qué? Porque incluso la vez pasada esto ya corría en las elecciones municipales. Eugenio, pero cuando tú estuviste en la cocina de esta ley, ¿cuál era el espíritu de esto? Era evitar arbitrariedades finales. Y eso se conversó siempre, ese era el espíritu. Evitar de que la misma noche, ¿sabes? No voy a bajar la moneda a ella porque me cae mejor y arreglemos esta cuestión. Y al otro día el candidato miraba el diario para buscarse y no estaba. ¿Ah? O de repente uno pescaba el diario
Y estaba. Y se encontraba. Pero en un distrito que no era el que quería. Exacto. Entonces pasaban muchas cosas y por eso era todo un show la última noche. Iba a postular por Antofagasta y era aparecía notable, de compañero de lista en Punta Arenas. Era notable la paciencia del señor que falleció hace poco, que era un astro para mi gusto, el señor García. Era notable su paciencia ahí para soportar todos estos enredos durante toda la noche, porque prácticamente era toda Vamos la a la interpretación del del abogado. abogado. Pero yo lo veo así, todavía aquí vamos a ver qué pasa. Álvaro Castañón. A ver, Tenéis que actuar como abogado. No, yo creo que efectivamente, para hacer la salvedad, efectivamente el espíritu de la ley es que esa cocina anterior a la inscripción se acabara, que era dañina y atentaba contra los órganos de democracia interna. Sin embargo, el macro espíritu de la ley, por decir algo, era acabar con los partidos que al final terminaban designando a dedo y poner un poco de participación interna si es que no tenías primaria. Pero la ADC, el tema de los consejos, las instancias municipales, regionales, Junta Nacional, la han tenido siempre. Entonces acá no hay una novedad respecto a la ADC porque siempre pasaban estas propuestas. Antes quizás los consejos regionales no operaban necesariamente en todas las regiones, pero siempre había una directiva regional. Y no tenían la obligatoriedad como ahora. Pero la ley permitiría esta nueva ley que se le dé poder a la presidenta del partido para eso, ¿no? A eso voy, para cerrar el punto. Sí creo que en el derecho privado, al régimen anterior que tenían los partidos, la delegación existe claramente. Yo te puedo delegar algo a ti. Perfecto. Hoy día son personas jurídicas de derecho público, o sea, derecho público. Un jefe administrativo puede delegar en sus funcionarios. O sea, también es una figura que el derecho público reconoce, la delegación. Siendo ese mi criterio más abuelo de pájaro, porque nuevamente voy al punto de el Tricel va a tener que crear jurisprudencia, que es algo muy propio del derecho público, que es decir, ¿sabe qué? El legislador no cachó que iba a pasar esto. ¿Qué hacemos? Frente a esto. Creo yo que el principio es que la delegación sí existe. A mí... Y ojo, ¿Puedo hacer una más que como opinión, programa de Chan. Oye, y te voy a hacer todo el paréntesis, el asterisco abajo. Con todo lo que a mí me revuelve la guata, Ya el lo hecho sé. de decirte, el espíritu es que no puedan sacar a Rincón. Rincón es Claro. impresentable como candidato, No, está bien. pero el resquicio legal es que la delegación existe. Si no entramos a esa parte acá. No, o sea, al margen de eso, o sea, Entramos a a mí, parte, y te doy la palabra al tiro, Adriana, para que tú lo veas desde tu perspectiva. A mí obviamente no soy abogado, obviamente no pretendo con esto contradecir lo que tú estás diciendo, pero si trato de pararme como de una suerte de sentido común, a mí me da la sensación de que si se genera toda esta legislación con estructuras formales, súper establecidas, etcétera, agregarle al lado que todo esto se puede hacer, pero si al final le delegas a la presidenta para que haga exactamente lo que quiera, me suena desde la ignorancia como medio contradictorio. Va a estar interesante lo Pero es que agregaste una instancia de participación que antes no existía, pero ojo, es como las primarias no tienen obligatoriedad para los partidos hasta que las inscriben. Pero esto sí, se pueden hacer primarias por fuera y caso épico... Pero esas no son vincular. No, pero caso épico de Longueira con Goldberg, de que después ninguno de los dos salió y quedó la Matei designada a dedo. Sí, correcto. Entonces, la pero ley, no operaba hay esta cosas ley, que- po. Sí, po. No, sí, ya estaba operando. No, La la primaria- de partidos políticos no. Estaba la de primaria, pero la de partidos políticos no. Pero esto no La tiene nueva nada que ver, partido te estoy político dando un parte ejemplo ahora. con una ley anterior que ya se probó que No, tiene vacíos estamos de acuerdo, y que al pero final esta recae ley- sobre la directiva. A mí me da la sensación de que esta ley establece un procedimiento que es súper concreto, de que solo pueden, yo le pegué una miradita, solo pueden proponer los consejos regionales que son obligatorios que existan. Son un partido político antes no eran no eran obligatorios. Entonces, creas un Es organismo. que ojo, acá la Carolina Boig no ha dicho, la candidata Carolina Boig no ha dicho que ella va a nombrar un candidato. Ella dijo, yo veto Perdón. a este compadre. Perdón. Y puedo pedirle al Perdón, Consejo Regional Saque nombrarme ahora. A ver, otro. no Pero sé tiene qué derecho habrá a de cierto, veto. perdón, con lo que tú dijiste. Hoy día salió, no sé si será cierto o no, que Eugenio además Aguilo habla. está haciendo un llamado a algunas personas que no están en listas de candidatos, como un señor Burgo, Mariana Elwin y otros más, a que sean. No, pero eso lo están haciendo antes de la Junta. Pero eso también Sí, es una pero no están provocación a nombrados por ese la, sector pero no que- están que está- nombrados por la Junta.
Querida Adriana, ¿qué le parece a usted todo esto? Esta interpretación jurídica que está haciendo, que la única más respetable es la de Álvaro, pero que nos hemos metido los demás un poquito. Sí. Bueno, Eugenio conoce el origen de la ley perfectamente. Yo solo voy a tomar un giro a partir de esto, que es que lo que no entiendo es también nuevamente llegar a este nivel de escándalo y de pataleta, como decía yo al principio, siendo que el camino más lógico, que fue esta renuncia también de la persona que estaba ahí en el servicio, en el CERNAM, CERNAMEC actualmente, de decir que en el fondo quizá la base se equivocó al tratar de poner a alguien de que efectivamente mancha el espíritu final del partido. O sea, esa es la parte que no... de nuevo me llama la atención la poca capacidad política que tienen las personas, porque aquí la conversación no es si yo quiero poner la D o no quiero poner la D, o si existe democracia o no existe democracia, sino que, ¿por qué no nos sentamos a conversar de nuevo y sentémonos a conversar como partido y decidamos si acaso nosotros queremos tener candidatos que tienen problemas de violencia intrafamiliar o no tienen problemas de violencia intrafamiliar? Y juntémonos mañana. Y quizás en ese lugar van a tener que ir donde el señor Rincón y decirle simplemente, mira, sabes que en realidad en este momento tú no puedes ser candidato, y se acaba todo este escándalo. Pero aquí nuevamente estamos a los combos. En la pulsión básica. En la pulsión básica. O sea, yo me puse y toda mi gente viene y somos 100 y resulta que ustedes son 100, entonces agarrémonos a combo a ver que el primero que pierde gana. Y no, o sea, a mí me parece mucho más importante incluso llegar a la discusión más base, que es que quizá la violencia intrafamiliar de su condena estaba en otra ley y que a lo mejor entonces nunca fue un golpe y que a lo mejor y que haga las confesiones que quiera hacer. Todo eso transparentarlo para que finalmente se tome una decisión que sea democrática, que es que todas las personas en conocimiento decidan si el problema que... Porque sabes que a mí me suena algo muy extraño de esto. Yo escuché a la Karina Goich sin saber que venía Rincón, todavía, o sea, todavía la base no había puesto el nombre de Rincón. Sí, ella ya había dicho hace un rato de que ella no iba a aceptar que ningún candidato tuviera, ¿cómo se llama?, problemas. O sea, ahí tal vez entonces, qué raro, ya estábamos conversando desde antes de esto, como que algo estaba pasando, su media consejo regional lo sabía. Exacto, entonces... Ojo con eso, es que ojo, porque si nos vamos a la ley o no nos vamos a la ley, ¿sabe? ¿Qué forma? Álvaro y luego Eugenio. Ahí yo creo que dan el claro el tema de cuál es el argumento que exhibe Rincón, que dice, bueno, el Tricel, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana ya analizó este caso, yo soy inocente por el 1+1 de la ley. Frente a eso, ese fallo complicaría un poco más, o sea, no la interpretación, sino la capacidad dentro de esta delegación que tiene para bajar a Rincón Goich, porque podría entenderse como injustificada, porque tiene órganos de democracia interna que están funcionando, que analizaron jurídicamente el caso, que fallaron encontrándolo inocente, por lo tanto ahí el argumento se cae un poco. Pero nuevamente lo que uno espera es un estándar transversal de moral y ética que haga que estos candidatos conflictivos, y también sumado a generosidad política que haga que estos candidatos conflictivos con la opinión pública. No debe haber sido el Consejo Regional de O'Higgins. Pero ojo, yo partí diciendo que acá el problema de la ADC, al igual que muchos otros partidos, es que hay un cierto grupo de caudillos que se llevaron la pelota para la casa. Jimena Rincón, Ricardo Rincón, no es para nadie una novedad de que no es un conglomerado dentro como los Walker. De hecho, ella también está en esa. Y hay que ver el final de la Junta. Pegando codazos panchando. El final de la Junta salía Rincón con toda su gente gritando una proclama. O sea, de que fueron apelotonados, pero por supuesto fueron, y de que Rincón hay uno solo, y que ese consejo regional, que ese consejo regional que tiene por ahí cerquita Maule, está claramente acaudillado. Pero permítanme hacerle una pregunta. Eugenio Águilo. Yo creo que dentro de todo lo que pasó, una de las cosas más desafortunadas fueron las declaraciones de la hermana, de doña Jimena. Porque ella... Está bien, yo encuentro perfecto, tiene que defender a su hermano, todo lo que quiera, pero esa frase histórica de que tienen que entender que las mujeres a veces mienten, creo que no era la más adecuada en este momento. Ella sí que ya dijo... Hay que juntarla con la violación esto natural. explica que pasó por 2 ministerios sin pena ni gloria, otros ministerios han sido buenos, ella no fue muy buena. ¿Y en qué ministerios? ¿En qué ministerios? Aguilón ha perdido oportunidad de pasar aviso, se proclamó a uno en Antofagasta, le está pegando a la Jimena Rincón por debajo. No, pero es que perdón. Bueno, ahí yo creo que
ahí va a ser senador Andrés Velasco, esa frase se junta con... No lo van a sacar. Esa frase se junta con la de Espina de las violaciones naturales, ¿cómo fue lo que dijo? O comunes. Claro. Yo creo que después explicó que había que decir otra cosa, pero no, acá ella no explicó nada, pero realmente fue una frase pero desafortunada. Muy desafortunada. Pero más allá de eso, a mí lo que me chocó más, por ejemplo, fue ver el tuit de Laura Albornoz, una vez que salió a Rincón tratando de defenderse de la Junta, diciendo, ¿me vas a negar que fuiste al CERNAM a pedir que te limpiaran el caso de tu mujer? Y eso se lo está diciendo una demócrata cristiana, otra demócrata cristiana, pero en una cuestión que la Laura Albornoz dijo que tenía pruebas. O sea, eso es mucho más preocupante que la frase desafortunada, que tiene millones la Jimena Rincón, es cosa de googleala y ya va a reír un rato. No la sigo mucho, pero al menos eso me llamó la atención. A mí me bloqueó en Twitter, así que no puedo seguirla. Tengo la impresión de que no puedo leer sus tweets. Cariño por Jimena Rincón no es demasiado. O sea, lo que estamos diciendo en el es que sector derecho de la mesa. buena moza no tiene... De la mesa, no de la... ¿Y en el sector izquierdo? No, yo me hago Es buena mismo. moza, po. Es buena moza. Cada uno tiene sus gustos en la vida. A mí me basta con que estés tú aquí. Y es más que suficiente. Gracias. No, les quería hacer la siguiente punto, como nos vamos a tener que ir terminando, ya nos quedan como 8 minutos nos quedan nomás. Queda poquito. Es el siguiente. A propósito del tema de la ley y de las decisiones. Claro, el caso de Rincón y está la violencia intrafamiliar de por medio, es terrible, pero la tensión de la ley es, hoy día es lo de Rincón, pero mañana puede ser que no te gusta un grupo de candidatos por un regional. En cualquier partido me refiero. ¿Hasta dónde, si cedes en este punto en una interpretación que dice, sí, la delegación se puede hacer, al final la definición la puede tomar en la directiva o la Junta, hasta dónde la pretendida democratización, la ley que traspasa a los partidos políticos, como tú bien lo explicaba Álvaro, del mundo de privado al mundo público, que lo financia, bienvenido sea, que sea el Estado que financie a los partidos y no la truchería de las boletas, etcétera, hasta donde no se resiente ese sentido de participación y final, porque un regional le podría decir, a ver, pero la directiva dígame quiénes están vetados para no estar proponiendo tonteras. Yo creo que se resiente fuertemente, o sea, si finalmente se plantea que la delegación en esto corre, yo creo que al final se va a sentar un precedente que da lo mismo lo que elijan los consejos regionales, van a seguir decidiendo la directiva, porque siempre es como de buen tono sacar este acuerdo. Y se saca en todos lados, ese acuerdo se saca siempre. ¿Ah? Yo creo que ahí por eso va a ser clave lo que viene, clave, porque si no, de nuevo capaz que vamos a estar en el próximo periodo legislativo buscando cómo se arregla esta cuestión de nuevo, porque yo creo que el espíritu es ese, que se respete la opinión de las bases. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es que siempre se espera con estas delegaciones que nadie reclame, y todos de muy buen tono, todos felices, sí, presidenta, presidente, secretario general, lo que se llame el cargo, ustedes sí, estamos todos en sus manos. Pero resulta que aquí hay uno que no quiere estar en esas manos, y mañana podrían ser más. Entonces, eso complejiza mucho el tema, Porque claro, esto funciona si nadie dice nada. Y al final llegan con la lista que quieren, se inscribió y nadie dijo, y alguien dice, bueno, me habría gustado ir, pero bueno, por el partido, por el país, no sé, todas las explicaciones que se suelen dar para ese tipo de cosas, que ella las puede explicar mejor que yo. Pero en este caso es interesantísimo, porque aquí se va a sentar un precedente. Es muy atractivo. Un precedente, Álvaro, o sea, Álvaro Castañón. Yo no lo encuentro tan atractivo, personalmente. Lo encuentro, de hecho. De hecho, no estoy sufriendo. Yo creo que bueno. a mí me emociona un poco que los demócratas cristianos se estén mirando la cara por fin. Sí. Y se saquen todos los trapitos sucios y todo el tema. Creo que hay formas más caballerosas de hacerlo, quizás se ha visto... Y debates de mejor talante y de mejor pero calidad. viendo al origen del asunto, en general, todo lo que se legisló de la agenda de probidad, esta ley, la regulación que se hizo del CERVEL, de fortalecimiento de la democracia, las platas a los partidos, el refichaje, todo tiene vacíos. Tú fuiste de la Comisión Engel. Y todo se le dijo
a los partidos, ojo, porque se están cometiendo errores en A, B, C, D, y se hicieron las cosas igual, y más encima después llegan y pegan en la mesa, esto pasa por legislar para la galería, o le dicen, es que la comisión hizo unas recomendaciones pésimas, cuando en realidad acá hay errores de técnica legislativa que son garrafales. La presidenta, en el lanzamiento de la Agenda de Probidad, prometió una ley orgánica constitucional, que yo tuve una mocha por Twitter al respecto, de reorganización y fortalecimiento del CERVEL. Al final se metió como a medio escabullido entre partidos, fortalecimiento de la democracia. ¿Y qué es lo que pasó? Que entre todo el pegoteo, ahora el CERVEL, o sea, se le entregó al CERVEL su nueva institucionalidad y quedaron vacíos insólitos o plazos brillantes como armar una nueva institucional con un proceso eleccionario de frente, o tirarnos con unas primarias donde los plazos no calzan, porque el CERVEL no le daban los plazos, los días uno los sumaba y no. La ley de cuota no calza con las primarias tampoco. La ley de cuota. Entonces, ojo con lo que se está haciendo. Piñera también se ha dado el gusto de destruir al CERVEL, cuando acá el problema viene del mandato que se le da al CERVEL, y después cuando el CERVEL interpreta, se enojan más encima. Y cuando es parte del rol, yo te lo puedo decir en un caso muy chiquitito. Hubo un reportaje a La Segunda que sacaron con candidatos que a propósito de las primarias estaban haciendo propaganda a diputados y senadores. ¿A ti te gusta eso? Aprovechar el posicionamiento. Y nos preguntaron a varios expertos, yo pongo las comillas por mí, sí. por los otros son muy expertos de transparencia, ¿qué les parecía esto? Mostrando las fotos y con un semáforo. Debemos haber sido 3 de 4 los que dijimos esto es completamente ilegal. La interpretación del CERVEL al final fue eso, pero la interpretación de los partidos políticos, y ojo, eran varios partidos políticos, varios movimientos, era que no era ilegal, porque estaban aprovechando Eugenio, la paleta un minuto de y después cierra Adriana. Comparto que lo del CERVEL faltaron muchas cosas Eugenio en esta ley. Aguiló. Y hay un tema que yo lo toqué en el CERVEL y lo toqué en las discusiones del Ministerio del Interior, y que a nadie le interesa cambiar, voy a pasar el aviso. Cuando se rinden las platas... No hagas propaganda, me cometería un segundo delito. Cuando se rinden los dineros de campaña, se rinden con facturas pendientes de pago eso también. o boletas de honorario de persona que jura ante notario que no se lo han pagado. Me gustaría saber quién le fía al mundo político durante 10 meses un trabajo. Y con la certidumbre de las encuestas más encima. Exacto. O sea, perdón. En este momento todavía el CERVEL no paga la municipal. Por lo tanto, y un día se lo dije al director del CERVEL a Santa María, le dije, todas las declaraciones que usted tiene, yo le aseguro que toda esa gente, la factura que dice por pagar, la persona igual ya la pagó. Por lo tanto, lo obvio era haber hecho el cambio, yo se lo planteé en su momento al ministro Peñalillo, hagamos el cambio que sea rendición, esto pagué. Y la persona justificará de dónde sacó esa plata para que se la devuelva. Porque esto es una falacia, y eso se mantuvo, siguiendo y eso realmente todos sabemos que es así, porque al final uno manda a hacer algo y dice, pero ponle por pagar. Pero nadie le va a fiar, y menos al mundo político. Ahí sería Adriana, súper interesante, como con fines académicos, Adriana, tú que... Tiene que terminar, nos queda 1 minuto y medio. No, sacar el porcentaje de cuántas yo por sé. pagar presentaron y cuántas no, porque acuérdate que la inyección de plata potente viene antes con el financiamiento de los partidos. Pero de todos modos, eso fue una estupidez porque de hecho no calza. ¿Qué pulsión estamos tocando finalmente, querida Adriana? ¡Qué pulsión! Bueno, hasta el momento es de muerte solamente. Porque no hay ninguna construcción hasta el momento. Pero por eso, yo también me emociono, porque supone que después de la muerte viene la construcción. Hay que destrozar para poder levantar de nuevo, así que... Al tercer día. Sí, también no Ya. tan religiosamente. No vamos a terminar con beatería. No, por eso te digo, no tan... Pero sí, efectivamente, si no se arrasa en un principio, tratar de levantar algo, Tú dices del caos surge. del caos surge, sí. Oye, y si la EC se tiene que quebrar, que se quiebre una buena vez, Eso, pero ya pues, a esta altura, tanto crujimiento no deja dormir. Se ha Yo quebrado solo varias quiero veces. recordar una No cosa sé, más sigue al quebrando. despedirnos. Explicar 2 cosas. Uno, vamos a tener un lapso los viernes de 3 o 4 semanas donde Yanna Levin y su programa de mujeres escritoras viendo el mundo político va a ocupar este espacio por ese periodo. Ya nos reencontraremos en septiembre. Y un segundo punto que les quería recordar nomás para el programa que hagamos en la próxima vez es el 21 de agosto se inscriben candidatos y candidatos presidenciales. Todos. Y pactos. Y pacto y todo lo demás. De hecho, ahora se inscribió durante el día de hoy, Guillé entregó su firma al CERVEL para ser candidato independiente, por ejemplo. Pero el 21 tienen que entregar los programas de gobierno. O sea, en 2 semanas y media más tienen que entregarse los programas
al inscribir el candidato. Eso es una obligación de la ley también. No hay delegación. No pueden decirle, vamos a entregar, el programa lo va a entregar un amigo mío otro día. Lo está haciendo mi compadre. Lo está haciendo mi compadre. Lo tienen que entregar y uno dice, de aquí al 21 de agosto, ¿habrá programa? Yo te entiendo que el de Piñera va a estar. ¿Habrá programa de Guillé? ¿Habrá programa de Goich? Programa, acuerdo, propuestas políticas. Con fundamento. Esto es como la pasada del legislador de aprobemos la ley de voto programático. No, pongámosla acá y listo, ya cumplimos. Ya, ¿y qué pasa si después cambian? Sí, pues, nosotros seguimos conversando. Muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, Francisco Beas en la puesta en el aire, el equipo de televisión de nuestro diario electrónico, nuestra radio en generación del streaming que ustedes pueden recuperar desde mañana. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana.